Un diamante para papá es el título del relato breve con el que el vecino de Guadalix de la Sierra, el escritor Daniel Badosa, ha ganado el 7º certamen de narrativa Allende Sierra 2022. Hoy hemos querido invitarle para hablar no solamente de ese relato, sino también del proyecto que tiene entre manos, que es un proyecto maravilloso que queremos compartir con todos los oyentes. Daniel Badosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Buenos días, buenos días. Enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues has recibido esa noticia. Sí, el certamen. Una sorpresa, la verdad. Y bueno, es un poco irónico porque, bueno, el relato que ha ganado se llama Un diamante para papá. Y fue exactamente mi padre quien me dijo, oye, que está este concurso por aquí. Y dije, bueno, pues me voy a apuntar. Entonces, bueno, las cosas se cierran de alguna manera. Así que nada, muy contento y sorprendido. No me lo esperaba, la verdad. Un diamante para papá habla acerca de la muerte y de cómo queremos seguir manteniendo ese contacto con los seres queridos, ¿no? ¿Cómo me presentaría ese relato? Pues el relato trata sobre un padre muy terco que se niega, digamos, a abrazar la modernidad en el relato, porque bueno, está como en un mundo alternativo donde se da la posibilidad de que las cenizas de los difuntos se conviertan en diamantes, donde se puedan volver a ver los recuerdos pasados de esa persona o incluso ver realidades alternativas, ¿no? De, digamos, las distintas caras del diamante. Y está como, bueno, el otro protagonista de la historia es este hijo que está constantemente pidiéndole por favor que lo conviertan las cenizas de su madre en un diamante y así volver a poder acercarse otra vez a su madre, ¿no? Sí. Pero el padre, digamos, que dice que no, que debemos dejarlo tal como está, es lo que ha pasado, la acepta la muerte de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que es este conflicto entre la perspectiva del padre y la del hijo. Yo siempre me quedo anonadada que esas historias de que se puedan contar de forma breve. En un relato breve, creo que el máximo eran 3.000 palabras. Eso es, 3.000 palabras. Ese era uno de los requisitos. Sí, sí, sí. ¿Es más complicado el tratar de sintetizar y de tener todo el desarrollo cuanto menos palabras? Es un reto, la verdad, ¿no? Es un reto porque, bueno, yo sobre todo venía más del mundo de la novela y, bueno, normalmente en la escritura dicen empieza con la historia corta y luego vete a la novela, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los escritores hacemos justo al contrario, ¿no? Sí. Entonces me he dado cuenta que el relato corto, pues efectivamente hay una limitación muy fuerte en cuanto a palabras, sobre todo en este tipo de certámenes, que a veces te piden incluso 2.000, 3.000, 4.000 palabras, y dices, joder, ¿cómo es posible que pueda contar lo que quiero contar en tan poco, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco aproximación al arte de que en la limitación se crea incluso lo ilimitado, ¿no? En la limitación creas el infinito, incluso tener como ese margen, esa limitación te permite ir más allá, ¿no? Digamos, de esas palabras. Entonces, bueno, para mí fue un reto y, bueno, ya había empezado a escribir antes historias cortas, pero digamos que aquí fue como dije, vale, pues lo voy a hacer lo mejor posible. Licenciado en psicología, creo que la última década ya sí que queriendo, ¿no? Contar historias. Sí, sí, sí. Bueno, incluso antes de licenciarme en psicología, pues ya de pequeño tenía como estas ganas de contar historias, pero bueno, no fue hasta entrada a la carrera donde tuve una crisis existencial, por así decirlo, como todos solemos tener en las universidades, y dije que no, que tengo demasiadas historias dentro y tengo que contarlas de alguna manera. Y en todo este tiempo, ¿qué es lo que más le ha gustado contar a Daniel Badosa? Porque enseguida vamos a hablar de que el proyecto que tiene ahora es su primer álbum ilustrado, o sea que ya vemos relato breve, álbum ilustrado, pero también mucha novela de fantasía, ¿no? Sí, eso es. Bueno, he escrito 3 novelas. Entonces, pues la mayoría siempre ha estado centradas en la fantasía, en la ciencia ficción y, bueno, digamos una, por ejemplo, de mis trabajos favoritos es también justo una novela corta que trata también de la pérdida, de cómo superamos la muerte, que se llama Nuestro silencio, y cómo las historias nos pueden ayudar a superar ese dolor. Entonces, es uno de mis trabajos favoritos. La verdad es que las historias, esos relatos nos pueden ayudar en muchos momentos de la vida y en muchas situaciones. Eso es. Y con esto llegamos a este nuevo álbum ilustrado que decimos aquí que está ahora mismo en proyecto de buscar editorial. O sea que muy atentos todos aquellos que tengan esa posibilidad, por favor, porque es un proyecto precioso. El título es Cuando todo queda teñido. ¿Y qué cuenta? Pues Cuando todo queda teñido cuenta la historia de una isla que están en blanco y negro y que de repente llegan 2 gigantes púrpuras que aparentemente no pueden hablar. Y la historia trata sobre cómo los habitantes de esta isla sin color se ven abrumados ante la presencia de estos gigantes con los que supuestamente no pueden comunicarse o hay un silencio, hay una barrera comunicativa muy fuerte y a lo largo de la historia aprenden a comunicarse y a entenderse mutuamente, ¿no?
Y bueno, la historia nace de que yo tengo 2 hijos pequeños que están diagnosticados de trastorno de espectro autista. Tienen 5 años, bueno, no sé si lo he dicho ya, son no verbales, porque dentro del espectro autista hay mucha variedad, hay muchos tipos de sintomatología, y ellos pues no dicen ninguna palabra. Y para mí esta historia la verdad es que ha sido una parte muy importante de llegar a comprenderlos, ¿no? A medida que iba escribiendo era como que me ayudaba a acercarme a ellos y a comprenderles mejor. Y la historia trata exactamente de eso, de cómo somos capaces de conectar y comunicarnos con aparentemente los que no tienen voz, ¿no? Y eso es justo lo que quería transmitir, ¿no? De que incluso más allá de las palabras hay maneras de conectar. Me gusta porque dice, esta es la historia que a mí me habría gustado leer cuando recibí el difícil diagnóstico de mis 2 hijos. Eso es, sí, sí. Ojalá nos lo hubiesen dicho, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Sí. El cómo afrontar todo. Es que, bueno, cuando te da el diagnóstico, bueno, es una bomba que, bueno, tu mundo cambia completamente. Es justo lo que pasa en el libro, ¿no? El mundo de estos habitantes de la isla cambia completamente. Y claro, te sientes muy abrumado en muchos sentidos, y yo lo que me di cuenta, pues eso, evidentemente viniendo del mundo de la escritura, es que había una falta muy clara de libros de ficción que trataran el tema del autismo. Y a esto me refiero a que había, por supuesto, muchos manuales prácticos de ejercicios, de cómo comunicar, de cómo tratar a los autistas no verbales, y también había literatura de, por ejemplo, de otros padres que expresaban su experiencia, pero siempre desde un prisma, vamos a decir, de la realidad, nunca desde la ficción. Y claro, yo creo en el poder de las historias, creo en el poder de la ficción, y sobre todo de lo que es la alegoría, de lo que es la fantasía, de que más allá de lo que puede parecer, de lo que es aparente, de las apariencias, ¿no? Sí. Más allá de la fantasía hay símbolos muy poderosos que te pueden ayudar a superar ese dolor, ¿no? Antes hablamos también del relato de Un diamante para papá, pues evidentemente hay algo ahí detrás que te ayuda a superar, ¿no? Y yo quería crear, pues eso, un cuento centrado en la fantasía, o a través del prisma de la fantasía, perdón, que pudiera ayudar a otros padres a superar esta situación, ¿no? Era un poco como mi deseo. Y bueno, no es solo que es mi deseo que llegue al máximo número posible de personas, pero claro, ya cumplí una función y es que me ha ayudado a mí. Sí. Entonces, bueno, ya siento que al menos en ese aspecto ha valido la pena. Efectivamente, ¿no? Ha valido la pena. Este álbum ilustrado surge de esa historia real de Daniel, y ha contado pues con la imaginación, también la ficción del ilustrador de Ernesto Martínez García. Maravillosa la ilustración. Es increíble, le tengo un cariño y un respeto enorme. Le encontré en Twitter por casualidad y vi su trabajo 3D y enseguida conecté con él, porque además es que el libro está hecho en ilustración 3D, principalmente porque mis hijos les encanta Pocoyo. O sea, aman Pocoyo como la mayoría de los niños. Que yo lo he visto y tiene ese toque. Entonces, claro, también por supuesto esto es como un tributo hacia ellos, ¿no? Decirles, vale, quiero hacer un trabajo no solo que me guste a mí, sino que les guste a ellos, ¿no? Entonces dije, Ernesto pues se le da muy bien el 3D y dije, tengo que trabajar con él, y bueno, tuve la suerte de que le gustó el proyecto y nada, vamos hacia adelante. ¿Y se cumplió también eso? ¿Cómo fue enseñarles a tus hijos ese proyecto? Pues mira, fíjate que como yo le enseñé el proyecto solo en pantalla, pues claro, a veces a ellos les cuesta como mantener la atención y tal, ¿no? Entonces, pues sinceramente no me hicieron mucho caso en el momento, de vez en cuando lo enseño y miran así como diciendo, no se entera, quizás no entienden muy bien qué es lo que están viendo, pero bueno, creo que es cuando ya sea un libro y se lo enseñe va a ser diferente, porque a ellos les gusta mucho ojear los libros, ¿no? Entonces, claro, para mí es como muy importante que el proyecto encuentre una buena editorial, que confíe en el proyecto y sobre todo eso, que pueda estar en imprenta, sí, mostrárselo a mis hijos y a otros padres, claro. Es maravilloso, ¿eh? Así que animo a descubrirlo y animo a todos aquellos que tengan una editorial, que conozcan a alguien de la editorial, que lo que sea, vamos a ejercer entre todos presión y fuerza para que sea una realidad, para que vea la luz, porque es maravilloso ese cuando todo queda teñido. Vamos a dar la página web de Daniel y así, oye, que se quiera interesar por los relatos, por las novelas o incluso por este proyecto, pues genial. En danielbadosa.com, y ahí podemos también conocer más a este autor, que hoy hemos querido hacerlo aquí a través de las ondas, y ha sido un placer charlar unos minutos contigo, Daniel. Muchísimas gracias por tenerme. Seguro que hablaremos, muchas más veces. Ojalá porque que no pare de fluir esa ficción, esa creatividad, y que vengas a contarlo. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.